Expresiones cotidianas utilizadas en guaraní. Mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽnguéra ojepurupy'ỹiva guaraníme jaikuaamíta. Péicha oĩhína haijuepéte. Es un modismo empleado para expresar admiración o asombro ante un evento inesperado, o también al referirse a algo inexplicable. En castellano sería así como no te puedo creer o no puede ser. Amontema. Palabra que se utiliza cuando algo ya no tiene remedio, cuando ya se perdió. Sería así como ya perdiste, ya fuiste. Reipurukáramo plata, amontema. Upeya guerekóhina mopio. Esta expresión se utiliza a modo de rechazo, desacreditación y también a modo de desechar. Y katuya ejina mopio dereyuta eresheve. Nahendusei. Esta palabra se utiliza cuando no se desea escuchar tonterías, forma cortante de dar por finalizada una conversación sobre determinado tema, considerado una tontería. Nahendusei byresa. Byrorei. Palabra utilizada cuando se quiere expresar que lo que se dice no tiene trascendencia, tontería, insignificancia, pequeñez. Byrorei telaerea. Haupei. Esta palabra es utilizada como una forma de saludo entre los paraguayos que significaría y después. Haupei bate copio y el otro le contesta tranquilo pa o poramba. Shedio. Palabra de exclamación utilizada por una persona para expresar su sorpresa, asombro ante una situación. Sería como relacionado a ñam de Yara, significa mi Dios. Yaumina. Expresión utilizada entre los amigos o compañeros que significa ingerir bebidas espirituosas, también a modo de festejo. Yaumínalo, perro. Eguatamina calcula. Esta expresión se utiliza para analizar una cierta cuestión o situación, comprender. Hend. Esta expresión se utiliza para indicar que se está atravesando por un momento difícil, delicado. Significa arde. Hend caballuresa, cuando hay necesidad o escasez económico. Péicha jaikuaave ñe'ẽnguéra mba'épa he'ise ha mba'éichapa ojeipuru. Jaikuaave ñaneñe'ẽ Guaraní rupive. Aguyje. Sigue la página de Jaikuaave ñaneñe'ẽ Guaraní en Instagram, Facebook, TikTok y también en YouTube.